otros exalumnos que estaban invitados. Perfecto. Así que... Muy buenas tardes para Chile, muy buenos días para Costa Rica. Estamos felices, como decía nuestra directora, de hoy día contar con la señorita Ana Ligia Zúñiga Calderón. Ella es trabajadora social, académica de la Universidad de Costa Rica, con quienes hemos ejecutado al menos 2 acciones ya de tipo académico durante esta semana, y situación que nos tiene muy, muy felices. La profesora Ana Ligia tiene una maestría en emprendimiento social e innovación, es especialista en formulación, gestión y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos sociales, en el cual lleva esa asignatura también, o esa área en la universidad. También tiene una especialidad en procesos de innovación social y emprendimiento. Es docente en el nivel de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica. La conferencia que nos va a presentar hoy día se denomina Evaluación para la Transformación, el rol de la evaluación de intervenciones públicas en la mejora de los servicios sociales. Estamos felices de contar con nuestros estudiantes que sin duda esta transferencia de conocimiento aportará a su formación profesional. Así que también quiero permitir que la directora nos entregue los saludos, ¿cierto? Y posteriormente dejar ya a Ana Ligia que nos presente, ¿cierto?, su conferencia. Directora, adelante. Muchas gracias. Yo las había saludado, pero vuelvo otra vez a desearles una buena tarde y también a Ana Ligia una buena mañana. Un saludo cariñoso para nuestros estudiantes, pero también a nuestros exalumnos que tenemos acá presentes hoy día. A nuestros académicos, veo a Anabel, que está también acompañándonos, que es la profesora de comunidad, y bueno, a todos los invitados que hoy día extendimos este espacio para que pudiéramos compartir. Y en especial, un cariñoso saludo a mi querida Ana Ligia, que ella es trabajadora social, como decía Eugenio, y académica de la Universidad de Costa Rica, y a quien conozco desde hace unos años, y que admiro profundamente. Es un honor contar con ella hoy día. Ella, desde su experiencia y conocimiento, nos irá adentrando en un tema que a quienes trabajamos en lo social se nos hace complejo, que es la evaluación de las intervenciones sociales en lo público, y que se define como aquellas actividades que permiten valorar el desempeño de la acción pública, sea de forma de programas, proyectos, leyes, políticas sectoriales, para contribuir con la mejora de los mismos. Hoy nos permitirá mirar nuestro trabajo en el ámbito público más allá de la intervención y el aporte que podemos hacer profesionalmente, siempre pensando en hacer más grande nuestra profesión, en que hemos ido preparando a nuestros estudiantes y actualizando a nuestros exalumnos y exalumnas y representantes de centros de práctica para ser impecables en las acciones con las personas. Reitero el agradecimiento a Ana Ligia, que está con mucho trabajo y proyectos en otras partes del mundo, por darnos este espacio a nosotros. Nada, disfrutemos de esta conferencia desde ahora en adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, directora. Señorita Ana Ligia, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y poder acompañarles en este espacio. Es un espacio pues chiquitito, de hora y media ya casi, pero a mí más que exponerles me gustaría hacer un conversatorio. Y por eso van a ver que mi presentación realmente es muy pequeña. Yo no suelo hacer presentaciones muy extensas. En realidad es un poco contarles más desde la experiencia de lo que estamos haciendo en evaluación en América Latina, digamos en general, en Costa Rica también particularmente, y también un poco desde el aporte y de la formación que tiene trabajo social de forma específica, y ese aporte que nosotros podemos generar, que de repente es tan característico, diría yo, de nuestra disciplina en el tema de evaluación de proyectos, y que también es un área en el que hemos empezado a incursionar en los últimos años, pero que no hemos tenido un rol tan activo en toda la parte de diseño de política pública, de evaluación de política pública. Y pues un poco también es uno de los grandes retos, de hecho, que nos colocan algunos de los teóricos latinoamericanos y teóricas latinoamericanas, ¿verdad? Ya lo decía Adriana Clemente, Marita Yamamoto, y por ahí tenemos otra gente de América Latina que ha empezado o que ha estado teorizando desde el proyecto ético-político en trabajo social, y cómo la incorporación del trabajo social en otros ámbitos que tienen que ver más
con la toma de decisiones y con estos cambios de carácter estructural pueden generar una serie de efectos o de impactos totalmente distintos a lo que hacemos desde esta perspectiva más operativa. Eso no quiere decir que no sean áreas igualmente importantes, sin embargo, sí nos situamos, digamos, en niveles distintos de la política social y desde ahí, pues, nuestras formas de intervención que pueden ser diversas. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Contextualizándoles un poco, yo les cuento que en Costa Rica nosotros tenemos una maestría de evaluación de proyectos que ya tiene 20 años de existir y que fue una de las primeras maestrías que hay en evaluación de proyectos en América Latina. De hecho, es la primera en América Latina. Que viene justamente de un modelo de cooperación internacional alemán, que los alemanes son quienes empiezan a implementar pues todo el tema de evaluación, principalmente en Costa Rica, y eso después se va extendiendo hacia otros espacios. En ese mismo proceso hemos estado haciendo capacitaciones con la PUSE en Ecuador, por ejemplo, en formación en procesos evaluativos, y hemos ido como trabajando un poco en América Latina en procesos académicos y también de evaluación. Eso ha implicado que vayamos teniendo como un cúmulo de experiencia principalmente ligada al tema de lo académico en evaluación, particularmente en el país, y eso ha sido muy importante, digamos, de cara al aporte que Costa Rica ha podido generar en términos del desarrollo de la evaluación en América Latina. Yo trabajo en esa maestría, de hecho, yo tengo maestría en evaluación de proyectos, que es a lo que yo me dedico, y también innovación social y emprendimiento. Entonces, en esa maestría trabajamos y desde ahí también trabajamos, o particularmente en otro instituto que tiene la UCR, que es el Instituto de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Que desde ahí hacemos procesos de formación para el funcionariado público costarricense, en procesos de evaluación, cómo hacer gestión de la evaluación desde la institucionalidad pública, y también trabajamos haciendo consultoría para el Estado, evaluando programas del Estado. Entonces, un poco como para contarles qué es lo que yo hago, además del tema de docencia, porque yo trabajo en docencia en grado y en posgrado, trabajo en posgrado de evaluación, pero también trabajo en la Escuela de Trabajo Social, dando cursos de evaluación para estudiantes de quinto año, que serían ya de nivel de licenciatura, que llevan un año de evaluación de proyectos, y entonces ahí trabajo en ese espacio. Para el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, también haciendo pues este proceso de consultoría y capacitación en el sector público, y también consultoría, y en consultoría ya más en el ámbito privado, evaluando otros proyectos de cooperación internacional y otros proyectos también a nivel estatal. Entonces, realmente casi que me dedico muchísimo más a hacer evaluación que cualquier otra cosa de trabajo social. Y he trabajado también en trabajo social operativo, que me encanta. He trabajado en duelo mucho tiempo, facilitando procesos de duelo, que es una cosa que me gusta mucho, pero ya después dejé un poco ese trabajo social más operativo y me dediqué muchísimo más a hacer procesos de evaluación, que es justamente lo que vamos a hablar ahora. Por eso entonces les decía que me gustaría que hiciéramos un conversatorio en el que fuésemos hablando un poco de cuáles son nuestros aportes, pero también desde la experiencia, cómo se va desarrollando esto y cómo se va haciendo, y cuál ha sido la experiencia también desde el trabajo social, particularmente en Costa Rica, porque el trabajo social en Costa Rica ha tenido un desarrollo, digamos, en el tema de evaluación muy fuerte. Es decir, la maestría de evaluación es una maestría que comparte la Escuela de Administración Pública de la UCR junto con trabajo social, la administran de forma conjunta. Entonces nosotras tenemos un rol, digamos, desde trabajo social muy fuerte en el impulso de la evaluación en el país, y de la teorización también de la evaluación, al menos en Costa Rica, y tenemos en América Latina también otra gente que ha teorizado evaluación desde trabajo social, como María Aguilar. Ezequiel Anderek tiene también algunos textos en evaluación específicamente. Por ahí tenemos a Arlette Pichardo. Entonces tenemos gente que es trabajadora social, que teoriza evaluación, y de aquí pues un poco que les vaya empezando a decir
que nosotras tenemos un rol importantísimo en el desarrollo de la evaluación en América Latina y en la teorización de la evaluación en América Latina. De eso en el marco, ¿verdad?, en el contexto muy general, y ahora sí voy a proyectar y entonces voy a ir hablando, creo que voy. Y voy a ir hablando un poco entonces de ciertos elementos de evaluación y si ustedes tienen comentarios, dudas, preguntas, lo que quieran hacer, pues nada más pueden o interrumpirme o levantar la mano y no hay ningún problema. Vamos de una vez conversando sobre el tema. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poco justamente de para qué nos sirve la evaluación, qué hacemos en la evaluación y cómo la evaluación nos puede llevar a hacer esta mejora o a tener una incidencia en el trabajo social, particularmente en la mejora de los servicios que brindamos, que era algo que estaba diciendo Antonieta. Voy a partir de esto que es como una mezcla entre evaluación e innovación social, que son como los dos grandes temas que a mí más me gustan. Y el tema de trabajo social. Trabajo social tiene como 4 grandes ámbitos de trabajo que a mí me parece que son, o que podríamos hablar de espacios, que me parece que son importantes de cara a dónde nos queremos situar. Aquellos espacios de trabajo que son totalmente tradicionales, donde hemos estado la mayor parte del tiempo, que es, por ejemplo, en el sector público, en la política social específicamente, aplicando metodologías muy tradicionales de trabajo social, que tiene que ver, por ejemplo, con todos los procesos de formación académica, lo comunitario, el caso, lo grupal, inclusive en algunos espacios terapias, y después tenemos otros espacios de trabajo social donde trabajamos que siguen siendo esos espacios tradicionales, pero aplicando metodologías no tradicionales, es decir, donde generamos una serie de rupturas en términos de qué hacemos y empezamos a incursionar en otro tipo de metodologías que no necesariamente son tan tradicionales para el trabajo social. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos gente de trabajo social en ciertos espacios de sectores públicos, pero diseñando otro tipo de intervenciones que tienen más que ver, por ejemplo, con procesos de innovación dentro del sector público. Después tenemos aquellos espacios que son no tradicionales, que los trabajamos con metodologías tradicionales, por ejemplo, la incursión de trabajo social en empresa privada es uno de esos, como de esos grandes ejemplos. En el tema, por ejemplo, de sostenibilidad, donde aplicamos inclusive métodos muy tradicionales de trabajo social, pero ligado a espacios en los que antes no incursionábamos. Que esto tiene que ver un poco también con el cambio del contexto del mapa, digamos, de inserción laboral que ha empezado a tener trabajo social. Entre más se focaliza y se disminuye la política social, que viene siendo la tendencia de la mayor parte de los países de América Latina, más la profesión ha tenido que ir ampliando sus horizontes en términos de incursionar en otro tipo de espacios, y eso nos ha llevado a insertarnos en empresa privada e inclusive en otras organizaciones que ni siquiera son del tercer sector, pero también en ese tercer sector, en otros tipos de organizaciones, digamos, donde se han ido gestionando servicios sociales muy diversos. Y después tenemos aquellos espacios que son no tradicionales con metodologías que tampoco son tradicionales de trabajo social, que ahí sí ya es innovación pura. Por ejemplo, todo el tema de la incursión de trabajo social en el diseño de herramientas tecnológicas, en el diseño de plataformas tecnológicas, en estudios sociales específicos para el desarrollo de software, y donde vemos, digamos, a las y los profesionales haciendo otro tipo de cosas totalmente distintas, inclusive nuestra formación profesional, pero muy dándole vuelta a los conocimientos que tenemos para hacer procesos de innovación. Pues yo diría que nosotros desde el tema de evaluación de proyectos podemos entrar dentro de todos estos escenarios, ¿verdad? O sea, desde una perspectiva muchísimo más macro, porque de lo que, vamos a ver, de lo que sabemos de trabajo social, tomamos todas esas herramientas de análisis y comprensión de la realidad, tomamos nuestro conocimiento en procesos de investigación, porque la carrera tiene una fuerte base investigativa,
para poder entender cómo la intervención sobre una problemática social específica mediante una serie de acciones, que sería una intervención pública en términos generales, y cuando digo intervención pública me estoy refiriendo a programas, proyectos, a planes, a políticas, a leyes, cualquiera de todas esas estrategias, cualquiera de todos esos elementos entra dentro de la categoría de lo que denominamos intervención pública. Y ahí, básicamente, lo que hacemos desde el trabajo social es una inserción a partir de los conocimientos que tenemos, evidentemente especializándonos en un ámbito específico, y ahorita vamos a ver qué es la evaluación de proyectos, o de programas o de intervenciones en términos generales, y empezamos a entender esa realidad, aplicamos una serie de metodologías de investigación propias de las ciencias sociales y vamos entendiendo cuáles son esas dinámicas que se gestan en esas intervenciones de manera que podamos valorar lo que esas intervenciones hacen y por tanto generar una serie de recomendaciones. Por eso podemos estar evaluando en espacios no tradicionales. Comúnmente no vamos a aplicar metodologías tan tradicionales desde el trabajo social, pero el conocimiento de lo tradicional desde el trabajo social sí nos lleva a que nuestra profesión sea un vehículo para que pueda, o para tener un rol de mucho liderazgo en procesos de evaluación, porque entendemos esas realidades, porque entendemos la intervención, porque en comparación con otras disciplinas, nosotras no solo analizamos la problemática social, sino que sabemos intervenir en esa problemática, entendemos los procesos desde lo social, y entonces, por tanto, podemos entender desde la perspectiva más básica de la operación hasta el proceso de la planificación en cualquier intervención pública. Cuando pensamos en evaluación de proyectos, relacionamos evaluación con valorar, con generar un juicio, con tomar una decisión, con un proceso, una metodología. Hablamos de calidad, de aprobar, de analizar, de un impacto. Relacionamos evaluación con jerarquizar, con lo político, con transformar, con monitorear, con colaborar, con construir. La evaluación la podemos entender como un proceso sistemático de investigación que permite valorar distintas etapas de los procesos de planificación, de sus resultados inclusive, emitiendo recomendaciones para transformar estos. Cuando decimos que la evaluación es un proceso de investigación, estamos haciendo referencia a que no existe ninguna diferencia entre hacer una investigación evaluativa y hacer una investigación en cualquier espacio, como por ejemplo las tesis de grado que hacemos cuando nos vamos a graduar, o la tesis que hacemos en un posgrado académico. Es decir, ese proceso de investigación tiene exactamente el mismo nivel de rigurosidad que podría tener cualquier otro proceso de investigación. Es un proceso sistemático, es decir, tiene que diseñarse de una manera en la que vamos generando una serie de etapas, y esas etapas obviamente están fundamentadas en una metodología de carácter científico. Solamente que la diferencia que tenemos entre una evaluación y cualquier proceso de investigación es que una evaluación siempre me va a llevar a valorar una acción pública o de cooperación en general, o un proyecto, un programa o una intervención. Entonces, la evaluación siempre va a versar sobre la valoración de una intervención. Y ahí es donde está la diferencia sustantiva. Lo que comúnmente en una investigación es el marco teórico, para nosotros en la evaluación es el diseño de la intervención, es contra lo que comparamos la realidad. Es decir, lo que yo diseñé versus lo que tengo en la realidad para cerciorarme si efectivamente eso está calzando. Y la evaluación básicamente la hacemos para generar una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones pueden ser de dos tipos, y entonces en evaluación hay dos tipologías importantes: la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que funcionaría exactamente igual que la evaluación docente. Una evaluación es formativa cuando no tiene un peso en una toma de decisión, es decir, yo quiero conocer cómo está el conocimiento de un estudiante o de una estudiante, pero independientemente de cómo valore que está ese conocimiento, esta evaluación no va a hacer que el estudiante se quede en el curso. ¿Por qué? Porque es formativo. En evaluación de proyectos pasa lo mismo, pero yo hago toda mi valoración, genero una serie de recomendaciones para mejorar.
sin importar qué tan bien o qué tan mal salga evaluado un proyecto, esa evaluación es formativa. Eso quiere decir que la intervención se va a mantener en el tiempo y que solamente le vamos a cambiar cosas en función de las recomendaciones que esa evaluación define. La evaluación sumativa sí es una evaluación que se utiliza para tomar decisiones. ¿En función de qué? De si el proyecto continúa o no continúa, o si hay que hacer cambios sustantivos o radicales en esa intervención, destinarle más presupuesto, quitarle presupuesto, etc. Lo mismo que pasa en la evaluación docente. Tenemos una evaluación en la que hacemos un examen, un trabajo, etcétera, y el estudiante, la estudiante pasa o no en función de la nota que obtuvo. Bueno, aquí funciona muy parecido, solo que a los proyectos no les asignamos una nota, sino una serie de características, de resultados de evaluación que nos van a permitir recomendar una u otra cosa. ¿Qué entendemos por evaluación para la transformación? Hay enfoques específicos de evaluación que tienen elementos muchísimo más integrales que otros. Hay enfoques en evaluación un poco más funcionalistas y hay enfoques en evaluación un poco más integrales. ¿Eso qué implica un enfoque en evaluación? Implica una forma de entender el proceso de hacer la evaluación. Es decir, si yo en una evaluación aplico un enfoque de derechos humanos, aplico un enfoque de género, estoy haciendo un análisis transversal en mi proceso investigativo en el que defino, por ejemplo, en un enfoque de derechos humanos, hago un análisis de brechas de cómo esa intervención en su diseño, en su operación o en sus resultados tomó en consideración las brechas de acceso a derechos humanos de esta población y cómo las incorpora dentro de la intervención para generar unos resultados que permitan una mayor igualdad, ¿verdad? Eso es lo que consideraríamos como la aplicación de un enfoque de derechos humanos en una intervención pública. La aplicación de un enfoque de género, por ejemplo, en una intervención pública, sería el análisis que yo puedo hacer desde el diseño hasta la operación de una intervención que me lleva a entender cómo la desigualdad entre hombres y mujeres y cómo la dificultad de estas mujeres para acceder a ese escenario de igualdad se configura en un espacio dado y cómo esa intervención hace para, no solo para darse cuenta y visibilizar esa brecha, sino para que la intervención pueda funcionar como compensadora de esa brecha, de forma que identificando esa relación pueda incrementar las capacidades del género más vulnerable en ese caso, y que eso me permita generar mayor equidad, ¿verdad? O sea, entonces, en la evaluación vamos a tener 3 momentos que yo puedo evaluar. Yo puedo evaluar el diseño de una intervención pública, yo puedo evaluar el proceso de una intervención pública o puedo evaluar los resultados de una intervención pública. Evalúo el diseño principalmente para ver si ese diseño, con un criterio que se llama pertinencia, si ese diseño responde realmente a las necesidades de la población. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, la mayor parte de las declaraciones y de las legislaciones más actuales de los países en materia de derechos humanos solicitan, y por un concepto que es el concepto de gobernanza, de la participación de los sectores populares dentro del diseño y la planificación de la política pública, solicitan que las poblaciones estén incorporadas dentro de los diagnósticos que hacemos para el abordaje de sus problemáticas, entendiéndolo en el marco de aquellas conceptualizaciones del trabajo social, por ejemplo, de las discusiones ético-políticas del trabajo social, de cómo las personas tienen que ser participantes de las intervenciones más que beneficiarias de las intervenciones. Porque en la medida en la que las poblaciones son participantes de las intervenciones, sus necesidades e intereses están representados en la intervención pública y no se genera esta relación de poder en la que yo desde el otro lado del escritorio genero una política pública o una intervención pública específica para ese montón de gente que solamente son receptores pasivos de, y desde este enfoque, que no tienen capacidad de transformar sus propias realidades. Ese enfoque, diseño de política pública o diseño de proyectos sociales o de cualquier diseño, básicamente
tiene que empezar a ser derribado, y ese es el cuestionamiento que se hace justamente desde la gobernanza y particularmente desde los derechos humanos, aplicando enfoque de derechos humanos a las intervenciones sociales en general, de que los intereses de las poblaciones tienen que estar representados y las necesidades o las vulneraciones a esos derechos de esas poblaciones tienen que estar representados en el diseño. Entonces, cuando vamos a ver pertinencia de un diseño, vamos a ver qué tanto este diseño realmente contempló a esas poblaciones, tomó en consideración su parecer, pero además comprendió cómo la problemática social que dio origen a esto les estaba afectando, para saber cómo iba a ser la estrategia que respondiera a esa necesidad o a esa vulneración de derechos. Desde la perspectiva del diseño de proyectos, ahora ya no hablamos de un problema o una necesidad social que le da origen, sino desde una vulneración de derechos que da origen a una situación, porque la mayor parte del tiempo la política social está asociada justamente a un diseño que está basado en los procesos de desigualdad social. Y esa desigualdad social está fundamentada justamente en una brecha de acceso a derechos humanos, que es una brecha que hace una diferencia entre una población que sí tiene mayor acceso y otra población que tiene menor acceso a los derechos. Por eso hablamos de vulneración de derechos humanos. Entonces, desde esa perspectiva, en el cómo hacemos el planteamiento de las estrategias, el identificar cómo está la participación de los actores sociales dentro de esas estrategias. Ejemplo, ahorita nosotros estamos evaluando el programa País, el programa Cooperación de los últimos 4 años de UNICEF en Ecuador y también en Costa Rica. Organismos de Naciones Unidas en general, cada 4 años hacen un convenio con el gobierno y entonces definen cuál va a ser el monto que van a invertir en el país y cuáles son aquellas áreas de vulneración de derechos en las que van a trabajar en el país durante los próximos 4 años de cooperación. Esos son convenios, así funcionan todos los organismos de Naciones Unidas. UNICEF, por ejemplo, en este momento, desde el enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, está posicionando, y además así lo establecen las convenciones firmadas sobre derechos de esta población, la participación de niños, niñas y adolescentes dentro de las intervenciones públicas. Y eso tiene una connotación justamente de la participación social de los actores en ese proceso de transformación social. Entonces, por ejemplo, las evaluaciones en las que nosotros estamos ahorita nos llevan a hacer procesos de consulta con esta población, niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, a generar estrategias de investigación que nos permiten entender cómo sus intereses, necesidades o vulneraciones están representados en el diseño de las estrategias y de las acciones que UNICEF está llevando a cabo dentro de los países, inclusive dentro de las acciones de gobierno. Y eso nos permite entender cuál es el nivel de pertinencia que tiene una intervención para poder darle resultado a esa situación de vulneración de derechos que le da origen. Entendiendo además que hay unas rupturas paradigmáticas importantísimas en el cómo entendemos la niñez y la adolescencia desde esta perspectiva de, por ejemplo, la discriminación etaria y cómo vamos incorporando las opiniones de estas poblaciones en el marco de las intervenciones, ¿verdad? O sea, el enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género, el enfoque de equidad, digamos que son enfoques que van totalmente de la mano en el trabajo que se hace en derechos humanos con esta población particularmente, nos lleva a entender cómo esto se transversaliza en todo el proceso de atención. Y si ustedes van a trabajar en un sector como niñez y adolescencia y juventud, por ejemplo, el manejo de esos enfoques para efectos de trabajo social es un tema clave prioritario, porque la comprensión del enfoque, es decir, esa comprensión teórica es lo que me lleva a entender cómo una intervención asume o ve o posiciona a la persona que es sujeta de derecho, ¿verdad? Que en ese caso serían los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, el abordaje de esa población específicamente que es sujeta de derecho me lleva a entender cuál es mi rol como trabajadora social en el marco de una intervención operativa específica. Y cuando yo hago esta evaluación, entonces yo
valoro desde esa perspectiva operativa cuál es la capacidad de los entes operadores para entender ese enfoque, posicionar ese enfoque y trabajar desde ese enfoque. Porque la intervención tiene que tener una línea clara entre lo operativo y lo estratégico, de manera que la comprensión y aplicación del enfoque yo la pueda ir viendo a lo largo de todo el proceso. Y lo mismo aplica para cualquier otro tema de derechos humanos, ¿verdad? O sea, si estoy hablando de género, voy a entender exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, voy a hacer un análisis de brechas de esa naturaleza, voy a incorporar la participación de las mujeres principalmente, que son quienes tienen mayores vulneraciones y brechas de acceso a derechos en esa relación de género, y entonces la intervención tiene que ser congruente en términos de esto, pero además el trabajo operativo también tiene que ser congruente con ese enfoque específico que se aplica. Eso nos lleva a que cada uno y cada una de ustedes que está finalizando su carrera de trabajo social, dependiendo el ámbito en el que vaya a trabajar, realmente tiene que tener una comprensión altísima de los enfoques que transversalizan la atención de qué poblaciones desde la perspectiva de derechos humanos, porque eso es lo que da un contenido específico a la operativa del trabajo social con estas poblaciones vulnerabilizadas con las que nosotras trabajamos. Entonces, esta evaluación para la transformación básicamente es una evaluación que entiende las dinámicas sociales, que entiende los procesos de desigualdad social y que entiende cómo la metodología de investigación llevada a cabo en la evaluación tiene que incorporar esas relaciones y cuotas de poder de los distintos actores en las dinámicas sociales, nivelarlos en el proceso evaluativo y que el proceso evaluativo realmente refleje los intereses de todas las poblaciones en aras de ¿qué? Básicamente de la mejora. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? No. Hola. Sí. Buenas tardes. Referente a lo que decía usted, el proceso evaluativo de en este caso en Chile, las políticas públicas y los programas sociales, nosotros como estudiantes estamos en una práctica de comunidad, en donde en mi parte con mi compañera trabajamos en enfoque de género y resulta demasiado interesante el tema de que también hay que evaluar la perspectiva de la población, en este caso las mujeres vulnerables que nos corresponde a nosotros de la comuna y la provincia de Arauco. Y es un proceso interesante saber que el programa está enfocado y tiene que cumplirse realmente en la aplicación. Y después de esto, evaluar y que las mujeres, como se puede decir, salgan empoderadas después de ese taller, después de esa política, después de la implementación del programa. Y me parece muy interesante la evaluación cómo usted lleva el proceso de evaluación, que no solamente se enfoca en las cifras, sino que es más cualitativo y incluye a la población. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, Daniela. Efectivamente, ahí es donde yo creo que está el valor agregado de trabajo social y de la ciencia social en general, pero yo creo que del trabajo social por el nivel de conocimiento y tipo de conocimiento que tenemos, del cómo podemos entender esa dinámica y aportar en el análisis de esa dinámica. Yo les puedo decir que yo trabajo con equipos muy diversos, o sea, trabajo con gente de estadística, con gente de economía, con gente, y es gente que es muy buena en datos duros, ¿verdad? O sea, de gente que te hace un análisis estadístico, experimental, cuasi experimental, modelos, regresiones, análisis financieros, pero lo que nosotras hacemos en términos de cómo, por ejemplo, en el diseño de la evaluación vamos transversalizando todo este tipo de análisis y cómo lo financiero también está atravesado por un elemento desde lo social y cómo lo cuantitativo no nos permite explicar los datos, que sí nos permite entender lo cualitativo y hacemos estas mezclas de triangulación metodológica, yo creo que es justamente los grandes aportes que hace el trabajo social en el proceso evaluativo. Tengo a alguien que levantó la mano, Felipe. Hola, ¿ese sería yo? Sí. Ah, perfecto, hola. Bueno, mi nombre es Felipe Díaz, yo soy trabajador social de la República Dominicana y precisamente también estoy trabajando en UNICEF, aquí en República Dominicana, en el área de evaluación
y desde hace rato vengo buscando información porque veía desde el inicio esta vinculación. O sea, yo he tenido un poco de formación, pero sobre todo mucho autodidacta en la forma, por experiencia en diferentes empleos que he tenido, de esa vinculación entre trabajo social y evaluación. Y para mí ha sido siempre ese camino a descubrir de esa gran vinculación. Y buscando información, caigo en este webinar y me parece genial todo lo que ha presentado y todo este campo que es sumamente fuerte, y concuerdo con todo lo que ha dicho hasta el momento, ¿no? Pero también en el camino me surge una duda, y es en relación a la institucionalidad necesaria para que la evaluación tenga el peso que debería tener, en el sentido de que, como bien dices, evaluar el diseño, porque si no está incorporada la participación, los grupos vulnerables, los temas y demás en el diseño, pues sería casi imposible lograrlo al nivel de implementación de lo programático. Ok, pero eso de todas maneras como que amerita un nivel de institucionalidad que nuestros países latinoamericanos no siempre tienen, y a veces en las áreas donde están la ejecución de políticas, programas y proyectos de trabajo social, pues tampoco. Entonces, como que si yo digo, bien, en papel puse lo que debe decir la política, evalúo y el diseño es hasta bonito y elegante y corresponde, tiene coherencia y toda la cosa, pero a la hora de la aplicación, luego está muy la subjetividad de quién es el ministro o la ministra, quién es el jefe de programas, quién es el empleado de cara al servicio, de cara a las personas y al usuario, y lo que hizo y no hizo. Entonces, como que ese rol de una evaluación que sobrepase lo que está formal en papel, es del área que más me preocupa, porque, bueno, también nuestros gobiernos son especialistas en poner en papel lo que hay que poner. Entonces, ok, ¿cómo se logra aterrizar esa parte? ¿Cómo la evaluación aporta hacia esa área? Y gracias por el espacio. Gracias, Felipe. Bueno, yo les cuento que una de las preocupaciones que Felipe está externando aquí, que tiene que ver con ese divorcio entre la planificación y la operación, o a veces inclusive entre la estrategia y la operación, la tenemos todas las personas que evaluamos, porque es uno de los resultados más comunes que encontramos en los procesos de evaluación. Y estoy hablando de los procesos en términos generales, en cualquier intervención de cooperación internacional o nacional. Hay dos grandes problemas aquí, que es parte de los resultados que comúnmente encontramos en evaluación. Hay intervenciones muy mal diseñadas, o sea, que no tienen todos los elementos que se requieren para poder hacer procesos de evaluación, y eso tiene que ver mucho con un legado de poca planificación a nivel de los países de América Latina, que con la entrada de nuestros países a, por ejemplo, organismos como la OCDE, de alguna manera empezamos a estandarizar, por ejemplo, en el modelo de gestión para resultados, que es el modelo de planificación que se utiliza desde los países miembros de OCDE, y eso de alguna manera permite estandarizar hasta cierto punto los procesos de planificación, de manera que se empiece a generar una serie de intervenciones posicionadas en el resultado que se quiere generar y en el cómo se va a ir midiendo ese resultado a lo largo del tiempo. Eso da muchísimo mayor claridad, digamos, al proceso de planificación. Ese es un primer problema que nos encontramos en la evaluación, la planificación. Comúnmente las intervenciones están muy mal planificadas. Y el segundo tiene que ver con este divorcio entre la planificación o la toma de decisiones o la comprensión de los elementos, digamos, claves y estratégicos de la intervención, y esa comprensión, pero en el ámbito operativo. O sea, tenemos un desfase o un divorcio entre lo que se piensa aquí arriba. A veces cuando vamos y entrevistamos a los actores políticos, o entrevistamos ministros, ministras, gente que está en ese ámbito de toma de decisiones, tiene todo clarísimo para dónde va, qué es lo que se quiere, cómo debiera hacerse. Y cuando llegamos a la operativa nos damos cuenta de que no, la gente que está en la operativa está en otra cosa, o está muy, muy posicionada en una acción, ¿verdad? O sea, está tan posicionada en lo operativo que es incapaz de comprender lo estratégico.
la forma, Felipe, que yo he encontrado para trabajar sobre eso, además de las recomendaciones que la evaluación siempre va a generar, particularmente en procesos académicos y con formación desde lo que nosotros podemos hacer, yo le digo a mis estudiantes que la forma de hacer eso es justamente entendiendo cómo funciona todo el proceso de planificación y que cualquier persona de trabajo social tiene que entender cómo funciona la planificación estratégica y la planificación operativa, porque pensar la acción del trabajo social solamente desde lo operativo es una miopía terrible. Eso nos lleva a que nunca tengamos posibilidades de transformar lo que hacemos en la cotidianidad. Y eso sí nos vuelve básicamente como una especie de profesionales técnicos, que solamente ejecutamos porque sabemos que tenemos que llegar hoy al escritorio, firmarle esto, aprobarle esto, atender y escuchar a alguien. Pero si no entendemos cómo lo que hacemos desde lo operativo genera una contribución hacia las estrategias que la organización está generando para llegar a ese resultado social más macro, que sería el impacto social de una intervención. O sea, si yo como trabajadora social no soy capaz de entender cómo esta estrategia que estamos aplicando hoy está funcionando o no, o cuál es la relación entre esta estrategia, entre esto que hago hoy en mi escritorio, entre ese trabajo comunitario que estoy haciendo hoy y el resultado de largo plazo que eso genera, y cuál es ese resultado de largo plazo. Entonces, definitivamente, nuestras posibilidades de impactar sobre el resultado social de lo que hacemos son ninguna. Tal vez la contribución que esa estrategia genere por sí misma, pero no porque seamos conscientes y capaces de entender que una estrategia tiene que poder, por ejemplo, modificarse en función de las condiciones del contexto o en función de si estamos o no generando el resultado que realmente debemos generar. Esa capacidad de la intervención para medir el resultado, pero además de nosotras en operativa, para lograr entender qué es lo que hacemos y cómo es esa relación entre lo que hacemos y todo lo demás, es clave. Y yo trabajo esto con mis estudiantes y les digo siempre, ustedes probablemente no se van a dedicar todas y todos a hacer evaluación. Y está bien, puede ser que les guste mucho hacer trabajo social operativo y está bien porque todas las personas tenemos habilidades, conocimientos y pasiones distintas. Y trabajamos en lo que nos apasiona o en lo que nos gusta o en lo que y pensamos y nos perfilamos a partir de eso, profesionalmente hablando. Sin embargo, una materia como esta, digamos, estudiar evaluación, lo que me permite a mí como TS operativa es entender todas estas dinámicas. Tal vez yo no me vaya a dedicar a esto, pero puedo entender cuál es la relación entre tener, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, entre entender un marco de derechos humanos, entre tener una planificación nacional de desarrollo, entre tener una institucionalidad específica que atiende una vulneración que está entendida en ese marco de la planificación nacional y cómo esta institucionalidad responde a esa vulneración desde lo operativo. Esa relación entre toda la cadena de planificación desde lo internacional hasta lo operativo es clave que nosotros la entendamos. Si no la entendemos, nos vamos a convertir en profesionales que sí, puede ser que ejecuten con mucha calidad un accionar específico, pero ese accionar puede ser que no sea tan trascendente en términos del cambio social que necesitamos, porque no logramos ver lo que está arriba, y es en la medida en la que no lo logramos hacer, las posibilidades de transformar lo que hacemos hoy son bajísimas. Entonces, que siempre le digo a mis estudiantes, cuando lleguen a una institución, revisen todo, o sea, empiecen a ver cuál es su contribución, esto operativo, a dónde me lleva, qué resultado me genera esto, por qué hacemos esto, por qué lo hacemos como lo hacemos, por qué le pedimos todos estos papeles a una persona, porque los necesitamos todos, porque hacemos control, porque realmente es parte de lo que debiera hacerse, se puede mejorar y podemos brindar un servicio diferente a la gente. Bueno, eso solo lo podemos saber en la medida en la que tenemos esta capacidad de comprender, de hacer metacognición de los procesos de planificación y sabemos dónde estamos insertas. Es como tener el mapa, como que yo les muestre ahorita un mapa de Chile y les diga dónde están ustedes. Ustedes me pueden decir probablemente dónde están ubicadas,
y yo les muestro todo el mapa, pero si ustedes no conocen el mapa y yo les pongo el mapa y les digo dónde están ubicadas, ustedes no me pueden decir dónde están ubicadas si no conocen el mapa. Probablemente yo les puedo decir, estoy en San José de Costa Rica, y si ustedes no conocen el mapa de San José, yo les voy a enseñar el mapa y ustedes no me van a poder decir dónde estoy yo. La misma cosa pasa en una intervención cuando estamos en la operativa. Si no entendemos cómo se arma todo esto de la planificación, si no entendemos cómo funciona lo más macro, pero también cómo funciona lo micro y cómo lo micro se conecta con lo macro, nuestras posibilidades de transformar lo otro, de ubicarnos en ese escenario, son pocas. Entonces, ¿cómo vamos logrando hacer esto? Bueno, ciertamente hay pasos, Felipe, que tenemos que dar como países. Lo primero es que tenemos que pulir nuestros sistemas de planificación nacional, que tenemos que empezar a pensar en formas de generar datos para medir resultados, que es algo que comúnmente no tenemos, que tenemos que llevar a la gente del sector público a que logre entender esto que estoy explicando ahorita, de cuál es la relación entre todo el proceso de planificación macro, internacional y nacional y las acciones operativas que realizamos, porque una persona que no tiene esa comprensión es una persona miope en su ejecución. Y entonces vamos a seguir viendo permanentemente este divorcio entre lo operativo y lo estratégico, y ese divorcio básicamente hace que los resultados de las intervenciones no se logren alcanzar. No porque las intervenciones no estén bien planificadas, sino porque la gente ciertamente, Felipe, no ejecuta con base en lo que está planificado a veces porque ni siquiera conoce lo que está planificado. Entonces, eso es un grave problema y tiene que ver también con otro elemento que yo introduzco aquí, que siempre introduzco también en los análisis de evaluación, principalmente en evaluaciones de proceso, que tiene que ver con la gestión del conocimiento y la gestión de la calidad. Cómo los procesos de operación de las intervenciones públicas generan gestión del conocimiento. Es decir, una persona se fue hoy de la ejecución y ¿qué dejó? ¿Alguien más sabe qué hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Se generó conocimiento a partir de eso? ¿Ese conocimiento está en algún lugar? ¿Alguien más lo puede acceder? Bueno, ese es un tema importante. El trabajo operativo no es solamente ejecutar una acción, implica también todo el proceso de abstracción, de investigación, de escribir sobre eso, de cómo gestionamos lo que sabemos y también de cómo hacemos mejora continua. O sea, de si la gente tiene la cultura de mejorar continuamente en su práctica operativa o si la gente se queda con así es como siempre se ha hecho y así es como se tiene que hacer. O sea, yo siempre estoy con mis estudiantes diciéndoles las cosas no tienen que ser siempre de la misma forma porque así se han hecho. O sea, nunca lleguen a un espacio pensando que porque así lo hemos hecho, así es como se tiene que hacer. En realidad las cosas siempre se pueden hacer diferentes. El tema, y por eso les pongo estas tres cosas que están aquí, estas tres frases o palabras que están aquí, investigar, ser creativo y planificar, son cosas que me llevan siempre a la mejora. Cuando usted llegue a un espacio y tenga inquietudes, quieran preguntarse por qué hacemos esto, cómo lo hacemos, qué puede mejorarse, planteemos cosas, planifiquemos también, porque no podemos hacer las cosas nada más como se nos va ocurriendo, o sea, todo tiene que tener una conexión con algo más. Estos tres elementos son herramientas que nosotros tenemos desde el trabajo social. Y el aporte de eso a lo que hacemos operativamente o al cómo evaluamos es sumamente significativo, pero depende de cómo ustedes se entienden en esa dinámica social y tal vez este espacio es justamente ese llamado a pensarnos diferente dentro de los espacios sociales. Bueno, ustedes que apenas van a incorporarse al mercado de trabajo, yo les dejo como esa tarea de cómo se piensan ustedes en ese mapa. Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, voy a continuar. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. De repente a veces estoy hablando de cosas que todavía, si ustedes no están viendo proyectos y cómo se hacen y cómo se ejecutan, pues pueden pensar como, o sea, o podrían decir, bueno, y esto no sé cómo lo veo, ¿verdad? Todavía no lo logro entender. Pero cuando lleguen a su espacio
profesional probablemente van a entender cómo se lleva todo este proceso escalonado de comprensión de esas dinámicas de las instituciones, del operativo, de lo estratégico y del alcance de los resultados. ¿Para qué nos sirve la evaluación? Y ya la evaluación como proceso de ejecución. La evaluación nos sirve para democratizar, ¿verdad? Porque básicamente incorpora a los distintos actores y los visibiliza dentro de la dinámica de la intervención. Nos sirve para educar y para aprender. Yo soy partidaria y seguro por mi vocación docente, yo nunca llego a un proceso de evaluación con la idea de que tenemos esa relación de poder, ¿verdad? De yo evaluadora y yo sé y la otra persona no, sino que en realidad es un proceso de aprendizaje que es conjunto. Cada vez que uno entra a una evaluación, aprende de temáticas diferentes, aprende de formas distintas de hacer, aprende de la manera en la que esas personas están entendiendo y asumiendo sus realidades, y al mismo tiempo nos permite también compartir nuestros conocimientos vinculados a aspectos técnicos que de repente la gente a veces no conoce tanto. Entonces, por ejemplo, en evaluación hacemos algo que se llama la revisión de la teoría del cambio, que es ver toda la planificación de esa intervención en la relación de los resultados que esa intervención va generando. Hay algo que se llama una cadena de resultados, que es que se trabaja justamente desde el modelo de gestión para resultados en el desarrollo, y una cadena de resultados es explicar cómo una serie de recursos se reconvierten en una serie de actividades, cómo esas actividades generan unos productos o la entrega de algo específico, y cómo esa entrega o ese producto específico me lleva a un cambio social de corto plazo, ¿verdad? O sea, un cambio en la población que accesó inmediatamente a ese servicio, y cómo ese cambio de corto plazo me lleva a un cambio de largo plazo, que es lo que se conoce como el impacto. Entonces ahí tenemos una relación entre producto, lo que llamamos producto, bueno, insumos, actividades, productos, efectos e impactos. Eso es una representación gráfica de lo que se conoce como la cadena de resultados, que forma parte justamente, puede formar parte, es una herramienta de la teoría del cambio de una intervención. Lo que le decía a Felipe ahorita, y que Felipe también está mencionando, que era que la mayor parte del tiempo vemos que esas teorías del cambio no están bien diseñadas. Cuando llegamos a las intervenciones, muchas veces nos toca hacer procesos de educación con la gente para explicarles cómo esto se hace y cómo se va construyendo, que la gente lo vaya construyendo con nosotras, porque esto no se trata de que yo llego y les digo qué es, sino que yo tengo que construir con la gente esto. El proceso de evaluación es un proceso muy participativo, o sea, yo utilizo una gama también metodológica para hacer la construcción misma de la evaluación, de manera que sea un poco lo que les digo, de que los intereses de esas poblaciones, sus visiones de mundo, lo que están haciendo, estén incorporados en el proceso de la evaluación. Después mejora el desarrollo de los procesos, ¿verdad? Porque hacemos recomendaciones y valoramos que eso efectivamente, qué es lo que se está haciendo y cómo se puede hacer mejor. Hay un tema de transparencia, porque claramente le estamos diciendo a la sociedad civil, esto es lo que está sucediendo con los recursos públicos. Hay un tema de toma de decisiones que no siempre está basada en las personas del ámbito político, ¿verdad? Esa toma de decisiones, dependiendo del enfoque de evaluación, puede ser toma de decisiones inclusive de la sociedad civil en relación a una intervención. Y obviamente para transformar, ¿verdad? O sea, en la medida en la que logramos hacer todo este ciclo de cambios, de mejoras, de educación, de retroalimentación, pues evidentemente tendemos hacia esa transformación de los procesos de planificación, que al final se van a vertir justamente en una transformación de aspectos sociales específicos cuando esas intervenciones logren la mejora. Aquí tenemos, y voy a introducir como dos elementos de proyectos que me parece que es importante como explicar, y es que en el ámbito de los proyectos tenemos como, ¿verdad? Y esto más como de una perspectiva teórica, evidentemente este espacio no me va a dar para poder hablar de cómo se hace una evaluación, por ejemplo, desde lo metodológico, de cómo se diseña o cuáles son los componentes de una evaluación. No voy a entrar ahí porque el tiempo no nos va a dar para eso. Pero dentro de proyectos tenemos dos tipos de proyectos. Proyectos e intervenciones, diseño de intervenciones, pero en proyectos particularmente
aquellos que tienen que ver con metodologías predictivas y aquellos que tienen que ver con metodologías ágiles. En la metodología de lo predictivo utilizamos ciertos tipos de herramientas para diseñar, que algunas a veces se complementan, algunas las mezclamos, otras las utilizamos solamente en ese tipo de metodología trabajamos, y aquí tenemos algunas de ellas. Metodologías para diseñar, algunas pueden ser el marco lógico, tal vez ustedes lo han escuchado en algún momento, gestión para resultados de desarrollo, PMI, cambio más significativo, ciclo de vida de proyectos, son formas en las cuales se tiende a planificar. Ahorita cuando les decía que nosotros hacemos reconstrucción de teoría del cambio, la teoría del cambio comúnmente, todas estas metodologías tienen su propia forma de entender esa teoría del cambio, pero comúnmente tiene que ver justamente con cómo toda la estructura de la intervención se articula para generar el cambio que se espera que se obtenga. Y eso es muy predictivo, ¿por qué? Porque pensamos en un cambio que se da futuro y cómo planificamos todo para llegar a ese cambio futuro, es decir, para generar el impacto que una intervención va a generar. Entonces, esa estructura, por eso se llama predictiva, porque va prediciendo cómo cierto tipo de actividades y acciones específicas me lleva a ciertos resultados y cómo estos resultados de corto plazo me llevan al resultado de largo plazo, ¿verdad? Es una metodología que permite disminuir la incertidumbre desde la perspectiva de que se espera que si yo hago A, B y C, llegue a D, E y F. Entonces, por eso se le llama metodologías de carácter predictivo en el diseño de proyectos. Existen otras metodologías en el diseño de proyectos que se llaman metodologías ágiles o de fácil adaptación al cambio. Y aquí tenemos metodologías que se usan más en el ámbito de la innovación, en tecnologías de información, en otro tipo de proyectos, más de desarrollo de software, cierto tipo de emprendimientos, que tienen que ver con metodologías que permiten ir adaptando cambios de forma muy rápida o muy fácil. Y aquí tenemos metodologías de diseño como el Design Thinking, el Scrum Master, Lean Startup, Kanban Model, que son metodologías de diseño muchísimo más concretas, más de cambio permanente, menos utilizadas en lo social, pero con cierta incorporación reciente de estos elementos en procesos de diseño de las ciencias sociales. Inclusive algunas de estas más como metodologías que me llevan a tener un tipo de diseño y otras inclusive como formas específicas de diseñar proyectos con resultados, ya les digo, comúnmente de plataformas tecnológicas y emprendimientos, cuestiones muy ágiles. Por eso se llaman metodologías ágiles. Cuando hablamos de proyectos sociales, cuando hablamos de evaluación de proyectos, nos insertamos siempre en un tipo de evaluación que se llama la evaluación teóricamente dirigida. Una evaluación teóricamente dirigida es una evaluación que se basa en la valoración de proyectos predictivos, ¿verdad? Es decir, sabe que ese proyecto se plantea un resultado, por eso se llama teóricamente dirigida, porque sabe que se planteó ese resultado y busca justamente entender esa teoría del proyecto para poder contrastarla contra la realidad y ver qué es lo que realmente, de lo que yo dije que iba a hacer, qué realmente hice. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como una evaluación teóricamente dirigida. Hay otros tipos de evaluación, como la evaluación libre de objetivos, por ejemplo, que no es teóricamente dirigida, pero es otro mundo, digamos, en las formas en las que se puede hacer evaluación. En América Latina en este momento, particularmente en organismos internacionales, la evaluación que estamos utilizando en este momento es evaluación teóricamente dirigida, porque estamos teniendo intervenciones que comúnmente se basan en lo predictivo y que están diseñadas desde lo predictivo. Importancia de datos en la toma de decisiones. Este es otro elemento que a mí me parece importante desde el tema de la evaluación. Nosotras en las ciencias sociales estamos tan acostumbradas a que la forma en la que trabajamos es más de carácter cualitativo, atendemos gente y que nuestro trabajo operativo es ese, que no le vemos tanta importancia al registro de datos. Y no pensamos en términos de registro ni de base de datos, nunca pensamos en términos cuantitativos.
La evaluación, si hay un aprendizaje importante que a mí me ha dejado, es que los datos son la única forma que tenemos de valorar los resultados. Y que por tanto cada cosa que ustedes registran, cada estadística que tienen, y no solo estadística en términos de cuántas personas atendí, en qué momentos las atendí, sino también de los datos de esa población, de la forma en la que esa población va cambiando, de los resultados que vamos obteniendo. Una virtud que tiene un buen proceso de planificación es que me tiene que llevar a estimar los resultados que yo quiero alcanzar, pero no solo me lleva a estimar ese resultado, sino que me va generando una serie de indicadores o categorías de medición o de análisis para ir viendo cuál es el cambio social que esa intervención va generando a lo largo del tiempo. Eso es lo que se llama un sistema de monitoreo. Un sistema de monitoreo me permite ver no solo la ejecución de la actividad, que es donde comúnmente se queda la mayor parte de los indicadores de gestión, sino que me lleva a valorar una serie de indicadores o de categorías para medir si estoy generando el resultado o no lo estoy generando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre pobreza y tengo una intervención que consiste en dar subsidios a la población, la mayor parte de las intervenciones en sus sistemas de monitoreo se quedan indicando cuál es la cantidad y los momentos en los que se asignaron ese subsidio y por un tema de control en el presupuesto que se asignó. Pero nunca, la mayor parte de las intervenciones nunca nos dan cuenta de cómo este recurso realmente generó un cambio en esa situación de ese grupo familiar. No le damos seguimiento al grupo familiar y por tanto no sabemos si realmente fue suficiente, no fue suficiente, contribuyó a algo, si teníamos que sostenerlo por 6 meses o por 7, si después de ese momento la persona logró generar algún cambio en conjunto con otra intervención que le permitiera insertarse en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ese tema del seguimiento a las poblaciones, como no lo hacemos, entonces, y no lo hacemos porque además pensamos que con dar algo, ¿verdad? O sea, con lo operativo y que implica la acción que yo hago, estoy generando el resultado y eso es un riesgo, o sea, el riesgo de asumir que por el hecho de ejecutar, el resultado se está generando. En el momento en el que yo no empiezo a medir ese resultado a lo largo del tiempo, es decir, no soy capaz de dar seguimiento a esta población para saber si ha tenido algún tipo de cambio en el tiempo, entonces, en la medida en la que eso sucede, yo estoy asumiendo que la entrega de este beneficio en automático me genera el impacto y eso no lo puedo asumir, ¿verdad? O sea, cuando llega la persona evaluadora, básicamente nos dice, no podemos saber si efectivamente esto generó el resultado porque no, el hecho de dar esto no implica que lo otro se haya ido generando, ¿verdad? Y cuando ya lo vamos a medir, a veces no tenemos cómo, porque ya no tenemos bases de datos, porque no se le dio seguimiento a esa población, porque ocupábamos otras mediciones a lo largo del tiempo que no se hicieron. Entonces, es importante para nosotros en trabajo social también pensar en términos de datos, pensar en términos de registros, pensar en términos de cómo vamos midiendo lo que estamos generando y no solo pensar que la acción en sí misma genera transformación social, porque tenemos que aprender a medir si lo que hacemos realmente genera esa transformación o no la genera. Uno de los problemas más severos que tenemos para hacer evaluación y una de las razones por las que en América Latina prácticamente no se hace evaluación de impacto es porque las intervenciones no tienen las condiciones para poder evaluar impacto. ¿Por qué? Porque el impacto depende de una serie de metodologías que son muy estadísticas, muy experimentales o cuasi experimentales. Y la mayor parte del tiempo en las intervenciones no tienen esas condiciones. Entonces, difícilmente sabemos si estamos generando cambios sociales de largo plazo. Y otro grave problema que tenemos en las intervenciones en América Latina es que no tenemos líneas base. La línea base es la medición de la magnitud de la vulneración de un derecho que una población está experimentando en un momento histórico dado. Entonces, por ejemplo, una línea base en derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, podría ser
el porcentaje de niñas que están con embarazo adolescente en un momento dado en función, por ejemplo, de su condición socioeconómica, del cantón donde viven y una serie de variables que yo puedo tipificar. Ahí básicamente empiezo a categorizar mi línea base y empiezo a hacer una intervención para trabajar embarazo adolescente. Si yo no sé en cuánto estaba a nivel porcentual, digamos, o de índice el embarazo adolescente en un espacio dado o en el país, entonces tampoco voy a poder saber en cuánto la intervención modificó este problema. Y en mediciones como por ejemplo la pobreza, eso puede ser un poco más fácil porque la pobreza comúnmente se mide en todos los países. Y entonces una medición de este año y el otro y el otro y el otro, pues me va diciendo. Pero hay intervenciones en participación ciudadana, por ejemplo, en el trabajo que se hace con mujeres, en el tema de violencia, etcétera, donde no hay líneas base. Entonces no sabemos cuál es la magnitud de esa problemática o esa situación o esa vulneración de derechos específica y por tanto no sabemos en cuánto esta intervención realmente está modificando esa situación, problema social. Y no saber eso, volvemos a lo mismo, implica pensar que el hecho de actuar nos generó cambio social y eso no necesariamente es cierto. O sea, a veces nos encontramos con proyectos y es el grave problema de las intervenciones en pobreza, por ejemplo, de las intervenciones en el tema de desigualdad social. Nos encontramos con proyectos que tienen muchos años en operación y que de repente las estadísticas, por ejemplo, de pobreza se mantienen invariables a lo largo del tiempo o inclusive tienen un carácter incremental. Y entonces una se dice, bueno, ¿cómo si estamos ejecutando? ¿Cómo si estamos utilizando esa cantidad de recursos? ¿Cómo si estamos desde hace rato aplicando estrategias de este tipo no estamos logrando impactar el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Si no tenemos datos, no podemos saber qué es lo que está pasando. Y seguimos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo el sistema con una incapacidad absoluta para tomar decisiones en términos de cómo cambiar eso, de manera que eso tenga un impacto real sobre la situación social que le da origen. Entonces, esas mediciones que podemos ir haciendo implican que las intervenciones tengan diseños, implica que tengamos datos para tomar decisiones, que sigue siendo una de las grandes deudas del sector público, el tomar decisiones con base en datos, el tener bases de datos realmente completas, el empezar a utilizar sistemas de información que sean un poco más completos para que las intervenciones públicas puedan ser monitoreadas de otra forma. El tema de las bases de datos, de la interoperabilidad, por ejemplo, de las bases de datos, es decir, de que una base se hable con otra de otra institución, de que si brindamos servicios sociales desde salud, desde educación, podamos saber cuál población que está accesando a un tipo de beneficio del Estado en este sector de salud, en este sector de educación, en este sector de inclusión, en este sector de pobreza, en este sector de mujeres, realmente sepamos cómo eso se conecta, cuánta gente está recibiendo qué tipos de beneficios del Estado, cómo esos beneficios están incorporando, digamos, una visión común, que están generando en esa población. El tema de cómo manejamos los sistemas de información, las bases de datos, el tipo de datos que recabamos, son elementos importantes. Y la mayor parte del tiempo, curiosamente, pensamos que eso no tiene que ver con nosotras. O sea, como que nos desentendemos de la cosa porque trabajamos tan a veces en operativo que no nos damos cuenta de para qué sirve esto. Y entonces tenemos que empezar a entender que eso sí importa y que sí nos debiera importar, porque si no sabemos eso, si el Estado no tiene esa capacidad, entonces lo que estamos haciendo a veces se podría traducir casi que en una pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Estamos sosteniendo situaciones sociales, pero en la medida en la que no logramos disminuciones de vulneraciones específicas, entonces básicamente vamos a seguir con los mismos problemas o más, porque de repente con las condiciones contextuales que tenemos en este momento en América Latina en general, lo que viene para casi todos los países es una focalización cada vez mayor de la política social. Eso implica tener que dejar desatendidas ciertas poblaciones y eso por tanto va a generar un incremento de las vulneraciones sociales principalmente relacionadas con la pobreza y la desigualdad social en general. Entonces,
El tema de datos para la toma de decisiones es una cuestión súper relevante. Los sistemas de información y lo que se invierte desde el sector público en que los sistemas existan es un elemento importante, y el que entendamos que la funcionalidad de ese sistema y la interoperabilidad de ese sistema y el cómo se hablan las distintas instancias de gobierno es lo que tienen la posibilidad de irnos generando la data suficiente para tomar decisiones en el marco del sector público. Ahora sí, vamos como a esta parte, ¿verdad? Estamos hasta ahora hablando como de cómo se incursiona y qué se hace. Y ahora vamos a ver como en la parte más operativa en que trabajamos. Y poco les decía que les hablo como desde mi experiencia de esa incursión en ciertos espacios. Trabajamos en proyectos de gobierno, y eso puede ser, ¿verdad?, del gobierno nuestro en Costa Rica o de gobiernos de otros países, en proyectos de cooperación internacional con organismos que pueden ser tanto de Naciones Unidas como de otros entes que trabajan como agencias también colaboradoras, digamos, o socios y socias implementadoras de cooperación internacional. Existen algunas ONGs a nivel mundial que son socias de implementación de gobiernos y de Naciones Unidas particularmente, con proyectos de organizaciones no gubernamentales en marco, digamos, de la ejecución de los propios países, y con proyectos de inversión social privada, principalmente en el ámbito de sostenibilidad, en todo lo que antes llamábamos responsabilidad social empresarial, que hemos empezado a tener una incursión muy fuerte desde trabajo social, porque tiene que ver justamente con nuestro rol, con nuestro nivel de conocimiento en ese proceso de ejecución. Este tipo de, vamos a ver, los tipos de proyectos en los cuales podemos trabajar van a variar mucho de los equipos de evaluación y de dónde estemos nosotros posicionados y posicionadas, y también dónde vayamos como enfocándonos más. Por ejemplo, en evaluación hay colegas que trabajan muchísimo más en la línea o en el ámbito ambiental, hay otra gente que trabaja muchísimo más en el ámbito de derechos humanos. Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo más en el ámbito de derechos humanos, con cierto tipo, digamos, de poblaciones, en proyectos para ver pobreza, en proyectos para niñez y adolescencia, en proyectos he trabajado en proyectos de cultura también, en evaluación. Entonces, pero casi siempre más ligado, digamos, a este tema como de derechos humanos. Entonces, en lo que vamos trabajando, pues va a ser como muy relativo también a los niveles de especialización. Tenemos, por ejemplo, yo tengo una de mis amigas de evaluación que se dedica a hacer análisis desde evaluación desde perspectiva de género, y su gran especialidad tiene que ver con evaluación desde la perspectiva de género, con enfoque de género. Uno de los ámbitos que particularmente a mí más me ha gustado es el tema de evaluación participativa, que tiene que aplicarse muchísimo, o que se aplica más en ámbitos más comunitarios y en otro tipo de proyectos más en el ámbito cultural, etc. Pero bueno, como que vamos también buscando cierto tipo de orientaciones, de cosas que conocemos, en las que tenemos ámbitos de expertise o que nos hemos ido especializando a lo largo del tiempo, y vamos trabajando en eso. Eso no implica que todos los proyectos que evaluamos siempre sean, disculpen, voy a cerrar porque tengo, eso no implica que todos los proyectos que evaluamos siempre tengan esta connotación, digamos, de que sean proyectos de carácter tan social. O sea, vamos a ver, pueden ser que tengamos proyectos públicos que sí tengan un carácter evidentemente muy social en términos de lo que quieren alcanzar, pero que su intencionalidad sea social, y la forma en la que tenemos como para efectos de trabajarlo sea, por ejemplo, en emprendimiento, en pymes específicamente, o en MIPYMES, y trabajemos en otros ámbitos más, o en becas, por ejemplo, en otros ámbitos que tienen que ver con inversión económica muchísimo más fuerte, pero igual evaluamos ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Trabajamos con equipos, un poco lo que les decía anteriormente. Trabajamos gente de ciencias sociales, trabajamos gente de la parte de finanzas, economía,
gente de estadística, gente de otros ámbitos de la ingeniería, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyectos. Ahora nosotros estamos con unos proyectos de telecomunicaciones en el país, en Costa Rica, y esos son proyectos que son de telecomunicaciones, pero tienen una orientación social, digamos, en términos de acceso, por ejemplo, y disminución de brecha digital, y por tanto trabajan con poblaciones en condición de pobreza, y eso hace pues que esa intervención, a pesar de que sea muy técnica en algunos momentos en términos de la temática que abordan, que es telecomunicaciones, esa orientación más social, pues evidentemente la vamos viendo nosotros como profesionales desde las ciencias sociales. La comprensión del cómo una cuestión, una actividad muy técnica puede llevarme a un resultado social específico, es un aporte que comúnmente hacemos nosotros desde el trabajo social, por ejemplo, en el análisis de esa teoría del cambio, de esa intervención específicamente. Y luego, nuestras modalidades de trabajo, que eventualmente pueden ser trabajar en consultoría, que esto lo hacemos de forma muchísimo más independiente, pueden ser con empresas o con equipos. En mi caso particular, yo tengo una empresa de evaluación, pero además trabajo también con gente que tiene otras empresas de evaluación. A veces trabajo como consultora para otra empresa y a veces trabajo como parte de mi propia empresa con otra gente que trabaja de consultora acá. Entonces, este proceso puede ser como muy variado en términos del cómo lo manejamos. Después tenemos el proceso de gestión de la evaluación, que es un proceso que hacen personas que se especializan en evaluación, pero que están del otro lado, es decir, en la institucionalidad pública, trabajando de una organización del Estado, y donde esa gente es la contraparte de la evaluación, es decir, quien va a decirnos esto es lo que necesitamos y nos va a ir ayudando como a llevar el proceso desde la institucionalidad. Quien contrata comúnmente hace ese proceso de gestión de la evaluación. Luego, en el tema de dirección de evaluaciones, esto para ciertos tipos de organismos internacionales o para organismos del Estado donde hay puestos específicos de evaluación, porque son departamentos de evaluación que se encargan de hacer dirección de evaluaciones, que es como qué se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, qué características tiene, generan estándares, generan manuales, toda esta parte que se hace desde la institucionalidad comúnmente. Profesional evaluador interno dentro de las mismas organizaciones, mira, o sea, esa es gente que se dedica solo a hacer evaluación, pero evaluación interna en una organización. Cuando trabajamos en consultoría, trabajamos en evaluación externa, ¿verdad? Es decir, yo voy contratada desde fuera y comúnmente me contratan a partir de unos términos de referencia, yo concurso esos términos de referencia y a partir de eso gano un concurso y yo me asumo esa evaluación con una contraparte que es gestora en esa evaluación. Y también, obviamente, el trabajo que se hace desde la docencia, que es un trabajo que básicamente lo que hacemos pues, tiene que ver más con construir conocimientos en evaluación y también con escribir un poco sobre evaluación, que igual es un trabajo sumamente importante cara como a visibilizar lo que se está haciendo en el ámbito de la evaluación. Yo, por lo menos, en términos de mi presentación, voy a dejarlo hasta aquí. Yo imagino que ya van a estar muy agotadas de escucharme. Entonces voy a dejarles el espacio si tienen dudas, comentarios, si quieren hablar del tema, les dejo el espacio. Ana Ligia, bueno, primero me encantó tu exposición porque está muy acorde con lo que le pedimos a nuestros estudiantes en cada una de sus prácticas, y tal vez a ellos muchas veces puede no haberles hecho sentido, y es muy bueno haberlo visto desde la mirada de una profesional, trabajadora social, que está involucrada con el tema de proyectos y con el tema de trabajar con las comunidades, pero evaluando también. Eso es una tarea, yo diría, que desde el trabajo social, no sé si de otros países, pero chileno principalmente, en el que somos poco, hemos incursionado muy poco, nos hemos atrevido muy poco, y lo que siempre hacemos es tomar
la política y aplicarla desde la operatividad, y no hacemos análisis desde el punto de vista de la evaluación. Por eso tal vez es que en muchos momentos pensamos o decimos que no, nuestro trabajo social es como tan operativo en realidad, y tan poco propositivo o productivo en este sentido. Intentamos, y los profesores que están acá, Eugenio, Anabel y otros profesores que son parte del equipo de trabajo de nuestra universidad, siempre le están pidiendo al estudiante que realicen este tipo de trabajo desde el diagnóstico, desde al entrar a la institución que van a hacer práctica, lo miren todo, lo revisen todo, vean cuál es el marco en el que está esta institución, cuáles son sus objetivos estratégicos y cómo van cumpliendo con eso, porque precisamente no pueden hacer más de lo mismo, incorporarse a una institución, hacer sus prácticas y seguir haciendo más de lo mismo, sin una mirada de reflexión y de evaluación. Así que yo estoy feliz con esto. Yo espero que a mis estudiantes que están aquí, que están haciendo su práctica de comunidad hoy día, también hay unos colegas acá, así como Felipe, que viene de otro país, y también exalumnos, les haya hecho tanto sentido como me ha hecho a mí el haberte escuchado. Yo lo agradezco profundamente, porque tiene que ver un poco también con sustentar lo que hacemos desde la formación de nuestros profesionales. Muchas gracias, María Antonieta. Yo quisiera escuchar, ¿verdad? O sea, como algunas, por lo menos, impresiones o experiencias, no importa, de sus prácticas profesionales, desde el cómo lo están pensando ahora. De repente les decía eso, o sea, puede ser que yo esté hablando y ustedes digan, bueno, ¿de qué está hablando? Pero un poco si todavía les cuesta entender el trabajo social en ese marco, o si sí ya a este momento logran ubicar el trabajo social en ese marco. A mí me gustaría hacerles esa consulta de cómo lo están visualizando ustedes que están en proceso académico todavía, pues de cara también un poco a que podamos discutir sobre ese tema. Me encantaría que mis estudiantes aquí presentes pudieran participar. Y bueno, también a nuestros exalumnos que están trabajando en la política pública ahora. Creo que este es el momento más maravilloso que se pueda producir en un webinar, ¿cierto? En una actividad como la que tenemos hoy día con Analigia. Tener una experta y ver cómo sacamos aquí dudas, preguntas de lo que estamos haciendo, y me encantaría, por favor, aprovechen esta instancia. Hola, hola, permiso, buenas tardes. Me presento, me llamo Sergio Leal, soy estudiante de INACAP Talcahuano y estaría cursando el tercer año. Recién estaría haciendo mi práctica de caso. Y la verdad considero que toda la información que ha entregado ha sido muy motivante y a la vez da esa energía de seguir y poder abordar de una buena manera. Y en cuanto a la incorporación y la forma de visibilizar la dinámica de la intervención, ya que es un proceso de aprendizaje en conjunto el sujeto de intervención, deja ese foco muy plasmado a nosotros. Yo lo considero muy bueno en esta etapa. Por ejemplo, para mí y mis compañeros que estamos cursando este muy bonito momento y a la vez esforzado, donde nos hemos dedicado mucho tiempo, mucha constancia, y a la misma vez el conocimiento técnico y las motivaciones que nosotros tenemos que conocer al niño, al sujeto de intervención, y a la misma vez conectar con él, como lo ha dicho. Por lo menos yo he destacado muchos contenidos que hemos revisado en ramos como Proyecto Social 1, Proyecto Social 2, y han sido muy buenos. Y algo que también destaco mucho es la importancia de evaluar, ya que implica analizar y ver más allá de los procesos, tanto de manera interna como externa. Y algo que a todos creo que nos ha pasado desde el inicio, y el profesor Gonzalo, muy querido, que a todos nos enseñó la diferencia de medir y evaluar. Cosa que nos sucedía que medir, nosotros lo confundíamos con evaluar, pero no es así, sino que medir vendría siendo un insumo para evaluar, y la evaluación lleva un proceso que implica analizar más allá. Y esto también nos sirve mucho para poder analizar, contribuir también al bienestar a la sociedad, comprender las distintas culturas de los sujetos de intervención,
y también ante las políticas de nuestro país en cómo se adaptan a ellos, ya que son distintas costumbres. Yo por lo menos esta conferencia la he considerado muy íntegra, mucha información buena y positiva tanto para las nuevas generaciones de nosotros como quienes ya están cursando, eh, ya están realizando trabajo social. Más que nada esto sería como mi aporte y me siento muy motivado y espectacular, estimada Ana, por su conferencia. Muchas gracias y también por la jefa de carrera y el profesor Eugenio. Se siente muy motivante poder participar y que se realicen estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Efectivamente, yo creo que esto que decís es importante, ¿verdad? Es como un poco lo que les decía, cómo mapeamos lo que conocemos hasta el momento, de manera que podamos utilizar también lo que sabemos desde la evaluación, independientemente que nos vayamos a dedicar a eso o no. El panorama de la evaluación nos sitúa en la intervención misma, ¿verdad? No necesariamente en el ejercicio de lo que yo, por ejemplo, hago ahora, sino en el ejercicio de lo que todos y todas vamos a hacer y estamos haciendo desde ya. Y sí, yo a veces soy como un poco enfática en esto, ¿verdad? En el cómo la gente puede transformar, puede hacer, y siempre le insto a la gente a estar en eso, a estar en el cambio. Yo amo el cambio, pero creo que estar en el cambio siempre es importante, pensar el cambio siempre es importante y pensarse también en ese espacio de cambio. Y yo creo que es al final lo que nos genera movilización y en América Latina en este momento parece a veces que estamos un poquito dormidos y dormidas. Y yo creo que tender hacia esa movilización es un tema importante desde los espacios en los que estemos. A mí me gustaría a lo mejor preguntarle a nuestros estudiantes qué aspectos son los que más les ha costado en términos de evaluación, porque tal como decía, nosotros no estamos muy acostumbrados a estar haciendo evaluaciones, más bien estamos acostumbrados a ser operativos en esto. Y lo otro es cómo ven, además, este es un campo de trabajo desde el ejercicio libre de la profesión, en términos de evaluar o ser evaluador de proyectos, de propuestas. Así que me gustaría saber si alguno de nuestros estudiantes tiene alguna pregunta sobre cuáles, o por último, manifestar cuáles son sus temores o sus diferencias, digamos, al momento de evaluar. Tal vez allí podríamos encontrar algún momento interesante para poder compartir ahora. Y si no, a los profesores que tengo aquí, que es Eugenio y Anabel, que tal vez puedan decirnos dónde encuentran a lo mejor los aspectos en donde se les dificulta más a los estudiantes evaluar. ¿Puedo hablar? Claro. Hola, buenas tardes. Yo encuentro, o sea, en lo personal, en el proceso de la práctica de comunidad, nos ha costado mucho el proceso de la participación con con las personas, con la comunidad. Entonces, igual es como que es preocupante, igual se entiende por el tema de la pandemia y es más como complejo, pero igual encuentro que la gente está como muy desinteresada tal vez o motivada porque no hay mucha participación. Y ese tema igual es importante evaluarlo porque, claro, la gente no está como motivada a participar. Eso, más que nada. Es como lo que nos ha complicado a nosotros, como en este caso con mi compañera. Creo que, vamos a ver, hay como muchos elementos también que ver en este tema de la participación. Hay una propuesta que hacen evaluación, después yo se la puedo pasar a María Antonieta, de la comprensión de la participación en escalones sociales que hace Olga Nirenberg, que es una teórica latinoamericana extraordinaria en el tema de participación y evaluación política social en general. Pero Olga Nirenberg hace una categorización de la participación en términos de cómo concebimos a las personas sujetos de derecho en el marco de esa escala, ¿verdad? Y ella dice que el máximo de la participación llegaría como en un nivel 10 a lo que ella llama actoría social, que esa actoría social ya tiene que ver con cómo esas personas fungen, digamos, en el marco como de esta gobernanza, que era un poco lo que les decía, generando, gestionando, haciendo, diseñando
todo lo que tiene que ver con las intervenciones que atañen a su realidad, independientemente si esas intervenciones son formales o informales. Y por eso también hablamos ahora en política pública del tema de gobernanza, ¿no? O sea, de cómo la gente está incorporada dentro de... Lo que sucede es que, vamos a ver, la gente está desencantada. El deterioro de las condiciones sociales de la población definitivamente ha generado que la población esté muy desencantada de todo lo que tiene que ver con la política, de lo que tiene que ver con el accionar de gobierno, y nosotros también entendidos en el marco y entendidas en el marco de ese accionar de gobierno. Pero además de las barreras de acceso que tiene esa población también a la participación, que en muchos casos está relacionada con elementos de carácter socioeducativo, sociocultural, y que también está relacionada inclusive a brechas de participación, por ejemplo, en el tema de género, que a veces ni siquiera logramos ver. Entonces, yo creo que la participación atraviesa justamente por la misma cosa que el diseño de cualquier intervención pública, por un análisis de las condiciones de brechas de las poblaciones para efectos de participar. Si somos capaces, desde esta perspectiva, aplicando el enfoque de derechos humanos, de hacer un análisis de brechas en participación, podemos entender cuáles pueden ser esas posibles causas, ¿verdad? Yo no me atrevería a hacer un proceso comunitario en este momento sin hacer un análisis de brechas que me permite ir identificando realmente cuáles son esas barreras diferenciadoras del acceso a la participación como derecho humano también. Entonces digo, ok, desde esta perspectiva de la participación, por ejemplo, yo el año pasado, evaluando una intervención que tenía que ver justamente con participación comunitaria en mujeres solicitantes de refugio y refugiadas, la evaluación definía que estas mujeres no podían participar porque la intervención no les generaba las condiciones por varias razones, porque estaban en una zona rural y no se podían trasladar con facilidad al espacio donde se facilitaba el proceso, y no, por dos razones además, no tenían recursos para hacerlo, pero no había transporte público al que les permitiera ir al lugar donde se les convocaba, por ejemplo. Pero además, si tenían vehículo, quien manejaba el vehículo era la pareja y no ella, entonces no tenía posibilidad de traslado. Después, la mayoría no iba porque los horarios no le permitían, porque no estaban en un horario en el que esa mujer, que tenía unas características culturales muy particulares, que asume todo lo de su hogar, podía ir. El fin de semana, ¿qué hacía? Atender a su grupo familiar. Entonces, ¿por qué no podía ir? Porque el horario no se lo permitía. Después, ¿cómo voy a ir y no tengo quien me cuida a mis hijos e hijas? Entonces, si voy a ir y tengo 3 niños o niñas y además no puedo estar en el espacio tranquila porque no tengo quien los cuide, o sea, entonces ahí nosotros justamente en este proceso que les decía de educación de la evaluación, le decíamos a las ejecutoras de programas, si ustedes no generan una intervención que le facilite esas condiciones de brechas de acceso a las mujeres no les van a participar. Si ustedes no tienen quien les cuide de los chicos y las chicas de estas personas para eso, pero además del cuidado, si ustedes no tienen una oferta atractiva para estas personas, para que de verdad merezca la pena sacar su tiempo en medio de todo lo que tiene una mujer que hacer en su espacio y de todas las tareas que le han sido asignadas para ir, para que eso se constituya en algo positivo y le genere un beneficio y pueda ver ese beneficio plasmado en algo, para que eso es lo más subjetivo de la participación, ¿verdad? Desde la perspectiva de lo más objetivo en términos del cuidado, del traslado, de los horarios, ¿verdad? O sea, la participación atraviesa por un análisis muy profundo de esas condiciones que a veces que están invisibles para mí porque yo tengo otra realidad, y desde el posicionamiento de la comprensión de la realidad de esos sujetos y sujetas de derecho, para entender por qué no participan. Y una intervención que entienda eso es capaz de hacer un planteamiento que progresivamente puede ir incorporando a esta gente desde sus realidades, desde sus necesidades, pero además también desde sus expectativas. Preguntarle a la gente cuál es su expectativa en términos de su participación, del tiempo que pueden destinar, pero además de por qué es importante para esa persona o por qué no es importante para esa persona, es un elemento importante. Y entonces desde esa perspectiva tenemos que ir entendiendo la participación. Por eso les digo que entender Olga Nirenberg puede ser algo muy interesante, porque me permite ir entendiendo cómo las personas, ¿verdad?, en la participación empiezan más bien en escalones muy enajenados de la participación, porque es como se les ha visto históricamente desde esa perspectiva muy consultiva. Entonces, si siempre hemos visto la participación desde esa perspectiva consultiva, esperar que la gente evolucione hasta la actoría social
en una única intervención sería un poco ilusorio. En realidad, ese es un proceso, o sea, la participación misma es un proceso de construcción social y esa construcción la vamos generando con las mismas intervenciones. Entonces, a veces yo en ciertas intervenciones le digo a la gente, valore, si realmente usted lo que tiene que trabajar más bien es cómo hacer ese fortalecimiento de la participación para después poder hacer estrategias de otro tipo de acciones sociales. Y si lo primero que hay que accionar es esto, o si podemos empezar desde aquí arriba, eso va a depender de las condiciones de participación que tengamos en el ámbito comunitario y cómo es nuestra comprensión de ese contexto, cómo nos situamos, y ahí el tema del entender la participación en sus múltiples dimensiones, motivaciones, formas, termina siendo un elemento de análisis muy importante. Y volvemos a esta habilidad investigativa, evaluativa, capacidad analítica, de conocimientos del contexto que tenemos desde el trabajo social. Las herramientas las tenemos. Armar eso, de repente, es la gran tarea. ¿Y alguna otra persona? Están tímidos hoy día. Bueno, tal vez es un tema un poco lejano de repente, entonces está bien. A mí me pasa mucho con mis estudiantes a veces piensan que, por lo que les decía, que no se van a dedicar a esto, entonces que no es como parte de su realidad tan tangible, ¿no? Pero después nos vamos dando cuenta que sí. Sí, además que, como yo recién les decía, esto puede uno sentir que a lo mejor no lo va a ocupar o va a cumplir a lo mejor tal vez una parte de su formación, pero nada más, pero también está lo que tú nos acabas de contar y que tiene que ver con el ejercicio libre de la profesión trabajando en evaluación. Felipe levantó la mano, así que Felipe. Creo que Anabel tenía como algo que iba a decir antes y después... Sí, Anabel. Sí, disculpa Felipe. No, Analicia, primero, bueno, agradecer la exposición. Son temas que nosotros tratamos siempre de transmitir a nuestros estudiantes, pero también creo que se agradece cuando lo escuchan de alguien externo. Creo que eso los motiva más, un poco lo que señalaba Daniela en algún momento. Creo que ha sido relevante lo que tú nos has contado, y además nosotros hoy día en las prácticas de comunidad estamos viviendo, ellos tienen que preparar su plan de evaluación. Y siempre, bueno, yo creo que un proceso general que nos sucede a todos, siempre relegamos la evaluación hacia el final y nos cuesta mucho entender cómo la evaluación es un proceso continuo que está presente desde el diagnóstico hasta el final del proceso. Entonces, yo más que consultarte a algo, es motivar a todos los que están aquí, ¿cierto? A que entiendan lo relevante que es la evaluación. Sin evaluación, la intervención no tiene sentido, y por eso nosotros a veces somos tan exigentes, les pedimos desde el inicio, ¿cierto?, que empiecen siempre pensando en sus instrumentos de evaluación, y justamente hoy día estoy conversando con varios de nuestros estudiantes de eso, cómo evaluamos, qué queremos evaluar, qué depende de nosotros, qué quizás está en factores externos que no podemos manejar. Así que yo más que nada agradecerte el tiempo, la exposición ya ha sido muy interesante, así que muchas gracias. Gracias, Anabel. Felipe. No, hola, y también sí, agradeciendo el espacio y el tiempo, yo iba a no hacer más preguntas para dejar todo el espacio al grupo de estudiantes y demás, pero si no hay más de ese lado, voy a aprovechar a la expositora. Es una pregunta sobre los espacios autónomos de evaluación. ¿Cuál es tu opinión, tu posición al respecto de si cada país, pensando en el contexto latinoamericano, si deberíamos tener un instituto de evaluación autónomo, cómo se financiaría eso, si funcionaría, cuál es el valor agregado, porque como que hay la idea general como que sí, pero como que tampoco se ven muchos esfuerzos hacia eso, y bueno, y esa pregunta la tenía ahí en la pendiente. Y bueno, y agradecer el espacio que me llegó el link para esto y vi el tema y me metí, pero bueno, aquí estamos compartiendo. Gracias. Sí, Felipe, yo te envié el link, así que qué bueno, me alegro mucho que lo hayas ocupado. Bueno, en relación a esto que nos habla Felipe, decía que en evaluación tenemos evaluación interna, evaluación externa, evaluación mixta y autoevaluación. Son como formas de hacer evaluación.
La autoevaluación es cuando yo me evalúo a mí misma. Y eso pues en proyectos no es tan bien porque hay sesgos en la forma en la que yo puedo entender cómo hice o no hice algo. Después, la evaluación mixta es, bueno, la evaluación interna es cuando evaluamos y estamos dentro de una misma organización. Por ejemplo, yo trabajo para la UCR y desde la UCR, pero no ejecutando la intervención, sino como otro departamento, evalúo a este departamento. Eso es una evaluación interna porque es un ente que evalúa a otro, pero están en la misma institución. Después, la evaluación externa es cuando alguien totalmente de fuera de la institución está haciendo la evaluación. Y la evaluación mixta cuando tenemos gente de dentro y gente de fuera haciendo una misma evaluación. Lo que dice Felipe, lo que está preguntando Felipe, nos coloca en una discusión de cuáles de esos tipos de evaluación tienen como más validez que otros o qué es mejor que qué. Yo les puedo contar que para el caso de Costa Rica, el Ministerio de Planificación Nacional tiene una unidad de evaluación, que sería una unidad que asume lo que se conoce como en el país la Política Nacional de Evaluación. Nosotros tenemos una Política Nacional de Evaluación que justamente tiene uno de sus objetivos, que es la institucionalización de la evaluación en el sector público costarricense. Otra tiene que ver con implementar una cultura de evaluación y la otra tiene que ver con el cómo hacemos evaluación. Estos son como sus tres ámbitos estratégicos de la política nacional. Esa política la define el Mideplan, pero quien lleva el liderazgo de esa política es este departamento, digamos, del Mideplan, que es el departamento de evaluación del país. Hay además de esa política una agenda nacional de evaluación, que es la selección de los proyectos que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que en los próximos 4 años se van a evaluar. Pero a pesar de que tenemos un ente, que es el rector en evaluación, ese ente no evalúa, o sea, participa de forma mixta en algunos procesos de evaluación, pero no es el ente que comúnmente evalúa. Quien comúnmente evalúa son entes más externos. Y es curioso porque inclusive si ese ente tuviera un nivel de especialización muy, muy alto, con gente muy especializada y además con mucho otro personal, podrían asumir la evaluación porque igual seguirían siendo entes externos a todas las instituciones, ¿verdad? Hasta el momento, por un tema de capacidad operativa y de cómo se ha ido aterrizando, no han logrado todavía como asumir ellos y ellas ese rol de evaluar todas las intervenciones y comúnmente se subcontratan. Pero han ido evolucionando hacia ir acumulando experiencia interna para poder ir haciendo esa evaluación. Si vos me preguntas, Felipe, es importante que cada gobierno tenga su propio ente que es rector en materia de evaluación, porque al igual que en otras rectorías de cualquier otro ámbito del sector público, eso no solo permite hacer evaluación, sino que permite orientar hacia dónde se tiene que llevar la evaluación a nivel de país, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser como esos grandes enfoques que se van a transversalizar a nivel de gobierno? ¿Cuál va a ser la forma en la que se va a hacer la evaluación? Estandarizar la evaluación desde el cómo se debe presentar y qué se debe dar en términos de la calidad misma de la evaluación, de qué le vamos a pedir a los equipos. Teorizar inclusive la evaluación a nivel de lo que se espera en el sector público debiera ser una función de ese ente. Y en la medida de las posibilidades hacer evaluación. Creo que siempre va a haber evaluación mixta por las capacidades, particularmente del Estado. Creo que hay una disminución de costos importantes si se asume de forma interna, porque la evaluación es muy cara comúnmente, ¿verdad? O sea, en evaluaciones más grandes podemos estar hablando de $100,000, pero podemos estar hablando de $150,000, podemos estar hablando de $60,000, ¿verdad? Por una evaluación de un programa a nivel nacional. Entonces, como la evaluación es tan cara, si tenemos profesionales de diversas áreas especializados en el tema de evaluación, haciendo evaluación, probablemente los costos de esa evaluación sean más bajos, inclusive para el sector público. Yo creería, ¿verdad? Ese es muy mi criterio, que sí, que el gobierno definitivamente tiene que tener estos entes más especializados en la materia, que van a haber cosas que siempre se van a subcontratar, porque además no todo depende del Ejecutivo, ¿verdad? O sea, hay otras instituciones más descentralizadas que no entran dentro de estas dinámicas, a veces están descentralizadas del Ejecutivo, pero que sí tiene que haber estructura, ¿verdad? O sea, por lo menos para mí, para que se logre ir en una línea de evaluación, tiene que haber una estructura,
porque si no, definitivamente se corre el riesgo como de que se entienda que evaluación es cualquier cosa, contratamos la evaluación, todo el mundo pensando en cosas diferentes, y eso es un problema. Y el otro problema es el tema de las capacidades de evaluación desde el sector público. O sea, la razón por la que nosotros tenemos que irnos formando en evaluación tiene que ver justamente con que desde las instituciones se tiene que entender por qué esto es importante y cómo se hace. Entonces, si vamos a sacar unos términos de referencia, necesitamos saber cómo hacer un diseño de evaluación, porque el diseño lo hace quien publica el término de referencia. No lo hago yo como evaluadora. Yo solo respondo a lo que ya alguien publicó. Entonces, las capacidades del sector público, de la gente que está en el sector público para poder diseñar las evaluaciones, un poco lo que decía la profe ahorita, ¿verdad? O sea, como yo pienso desde que diseño la intervención y la evaluación, no me compete a mí como evaluadora, eso le compete a la gente que está en la institucionalidad. Por tanto, desde la institucionalidad se tiene que tener mucho conocimiento de evaluación, de cómo se hace la evaluación, de cómo se diseña la evaluación, porque al final yo lo que voy a hacer es evaluar, pero esa gente es la que me va a decir qué es lo que se tiene que evaluar. Entonces, creo que el desarrollo de capacidades a nivel de Estado, partiendo inclusive desde la formación de nuestros profesionales en todos los ámbitos, desde el trabajo social hasta la parte financiera, de la profesión que sea, debiera ser casi que una obligación para trabajar en el sector público, máxime para aquellas carreras que se insertan prioritariamente en el sector público. Antonieta, yo creo que ya estaríamos, ¿verdad? Sí, Ana Ligia, te agradezco tanto tu tiempo, la dedicación. Ha sido maravilloso escucharte y como te decía, que le haga mucho sentido a nuestros estudiantes, también están aquí profesionales, como Felipe, también estaba Luis Jiménez, que es un exalumno nuestro también presente y trabaja en una municipalidad en la que opera precisamente políticas públicas. Agradecerte en nombre de todos, porque ha sido muy claro, además nos ha dejado con una tarea muy importante que tiene que ver con seguir trabajando los temas de evaluación como parte de nuestra formación profesional, pero también como parte de nuestro actuar profesional. Estoy tremendamente agradecida, Ana Ligia. Tú sabes que yo te quiero mucho y que además te admiro mucho por tu trabajo. Espero en algún momento poder seguir contando con tu apoyo. Agradezco mucho también a la Universidad de Costa Rica que nos ha permitido estar en contacto y tener estos espacios de conversación contigo, con los profesores, con los estudiantes. Muchísimas gracias por todo y a descansar, porque yo me imagino que es agotador estar tanto rato exponiendo, y además que me imagino que tienes un día con muchas cosas por hacer. Así que muchas gracias, un cariño enorme desde Chile para ti. Espero nos podamos ver pronto en alguna parte del mundo, y si no, aquí te esperamos en Chile felices para poder abrazarte y poder estar juntas para que conozcan nuestro país también. Bueno, yo espero eso. Creo que voy a visitarles pronto. Ya les digo que tengo un colega de Chile con el que estamos en evaluación ahorita y que está